Buenas tardes, mi nombre es Lauren Díaz y comenzaremos desde el preámbulo de este problema jurídico. Bueno, los demandantes son la señora Ana Rita Alarcón, viuda de Gutiérrez, y otros familiares, los cuales demandaron al municipio de Pereira por el asunto de acción reparatoria directa e interpusieron la demanda el 3 de agosto del 2001. La síntesis del caso es que el menor Iván Ramiro Londoño Gutiérrez estuvo internado en el Centro de Reeducación Marcelino Osa en la ciudad de Pereira desde el día 7 de diciembre de 1998 hasta el 23 de abril del 2000. El joven Iván Ramiro Londoño Gutiérrez murió ahogado el 25 de abril del 2000 en las aguas del río Otún tras fugarse del Centro de Reeducación y Resocialización. Después de esto, la sala encontró los siguientes hechos probados. Asimismo, además de presentarse múltiples irregularidades con las autoridades competentes que le correspondía la búsqueda del menor y con la institución que estaba a cargo de este, se vio reflejado en un testimonio que encontraron el cuerpo del joven Iván Ramiro Londoño Gutiérrez a las orillas del río Otún y lo enterraron en el cementerio de Marcella Risaralda como NN. Esto nos indica que fue suspendida la búsqueda del menor. Además de esto, se presentaron otras irregularidades en el proceso, que son que no reposó expediente del levantamiento del cadáver, que no le hicieron necropsia al cuerpo para saber la causa exacta de la muerte y que no se le informó nada a sus familiares de lo que había sucedido con el menor. Los familiares, al enterarse de esto, tomaron sus propias medidas e investigaron, lo cual encontraron que el joven estaba muerto y enterrado en el cementerio de Marcella Risaralda como NN, por lo cual procedieron a hacer una exhumación del cuerpo. La sala resaltó que basándose en los acontecimientos que habían sucedido, no se interpuso ninguna investigación administrativa ni penal por parte de las autoridades municipales, policiales y judiciales, lo cual es una situación que es catalogada como un hecho grave y presenta muchas irregularidades dentro de un procedimiento. Posteriormente procede la sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación de perjuicios inmateriales, por cuanto la sección tercera dice que debemos tener claro algunos conceptos para la liquidación de dicho perjuicio. Entonces tenemos el concepto de perjuicio moral. El concepto de perjuicio moral está conformado por el sentimiento de dolor, aflicción y demás, y en general todos los sentimientos de desesperación y temor que invaden a la víctima directa e indirecta dentro de un daño antijurídico, individual o colectivo. También tenemos que se distribuyeron 5 niveles de cercanía afectiva dentro de la víctima directa e indirecta en la reparación del daño moral en caso de muerte. Bueno, encontramos el primer nivel, que es las relaciones afectivas conyugales y paternofiliales. Este equivale a 100 salarios mínimos. El segundo nivel son las relaciones afectivas del segundo grado de consanguinidad o civil, que aquí están los abuelos, los hermanos y los nietos, y este equivale a un 50 salarios mínimos. Tenemos el nivel número 3, que son las relaciones afectivas en el tercer grado de consanguinidad o civil, que equivale a 35 salarios mínimos. El nivel número 4, que son las relaciones afectivas del segundo grado de consanguinidad o civil, la cual equivale en 25 salarios mínimos. Y el nivel número 5, que son las relaciones afectivas no familiares, la cual equivale a 15 salarios mínimos. Para el nivel 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de convivencia de los compañeros. Para el nivel número 3 y 4 se requerirá la prueba de relación afectiva, y para el nivel número 5 se deberá ser probada la relación afectiva. Hay algunos casos de excepción, que como lo son los casos de violación a los derechos humanos y los casos de adopción. Para estos se podrá indemnizar mayor a los niveles mencionados anteriormente. Obviamente esto tiene que ser proporcional a la intensidad del daño y tiene que ser motivado por un juez. A continuación hablaremos sobre la posición garante que deben tener los centros de resocialización y reeducación con los menores que están a su cargo. Bueno, las instituciones que tienen a su cargo menores infractores de la ley
tienen el deber de cumplir con la obligación de seguridad, custodia y vigilancia para así garantizarle a los niños, niñas y adolescentes que se logre reeducar y resocializar para que así puedan integrarse a la sociedad. Para estas instituciones y para el Estado, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección y como lo señala la Constitución Política de Colombia, que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajo riesgoso. Basándonos en los objetivos que tienen estos centros de reeducación y resocialización y los deberes que tienen estas instituciones y el Estado a favor de los niños, decimos que el haberse fugado del centro de reeducación y resocialización fue una falla de la misma institución por el incumplimiento de los deberes de vigilancia, custodia y seguridad y en consecuencia, y basándonos en los hechos materiales probatorios que tenemos del caso, determinamos que la entidad demandada no actuó conforme a la norma señalada, más bien todo lo contrario, actuó de una manera negligente y por esto se le imputarán los daños antijurídicos causados a los demandantes, ya que el objeto de estas instituciones es lograr que los jóvenes se eduquen y encuentren un proyecto de vida acorde a sus actitudes. Para lograr esta finalidad deben de tomar todas las medidas de seguridad adecuadas que no perturben el buen funcionamiento de estas instituciones y por esto se constituye que hubo un indicio grave en cuanto se incumplieron los deberes de vigilancia, seguridad y custodia que deben estar a favor de estos menores, ya que si se hubiesen tomado todas las medidas de prevención adecuadas por parte de los directivos, educadores y personal de seguridad, los menores no hubieran tenido oportunidad de planear una fuga. Y teniendo en cuenta, obviamente, todo lo que se dijo anteriormente, el municipio de Pereira reconoce que no contaba con las unidades policiales necesarias para atender las necesidades del Centro de Reeducación Marcelino Ossa, ya que de acuerdo con lo establecido en el Código del Menor se requieren de 11 unidades policiales y nada más contaban con 8 unidades policiales. Además de esto, se vulneraron los derechos de los familiares del menor Iván Ramiro Londoño Gutiérrez, ya que no se le informó que él se había fugado de esta institución y pues tampoco se le informó que él había fallecido. Esto quedó reflejado en los testimonios del señor John Emerson Sánchez Gutiérrez y la señora Rosmira Sánchez Valencia. Con fundamento en lo anterior, la sala reitera que se encuentra una falla en el servicio por el incumplimiento de las obligaciones preestablecidas en el ordenamiento jurídico por parte del municipio de Pereira, el cual faltó a sus deberes impuestos en la Carta Política en su artículo número 2 y a las normas consagradas en el Decreto 2737 de 1989 y los convenios internacionales, especialmente el Convenio sobre los Derechos de los Niños en su artículo 25. Posteriormente, el municipio de Pereira se refiere o sustenta los motivos por los cuales no se deben reconocer los perjuicios materiales ni morales de los demandantes y propone como excepciones la culpa exclusiva de la víctima y el rompimiento del nexo causal que hay entre el hecho que se imputa al municipio de Pereira y el daño. Esto se hace porque es que el menor Iván Ramiro Londoño Gutiérrez no ejercía ninguna labor educativa ni laboral dentro de la institución, lo que hacía era consumir sustancias psicoactivas. Y finalmente, el municipio de Pereira solicita que se llame en garantía a la Provisora S.A., compañía de seguros, para que responda en el evento de que el tribunal encuentre responsable y condene a pagar alguna suma de dinero al municipio de Pereira. En el escrito del 17 de febrero del 2003, la Previsora S.A. presentó una llamada en garantía escribiendo los alegatos de conclusión. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 15 de octubre del 2003, negó las pretensiones de la demandada y para tomar esta decisión tuvo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, la muerte del menor no tuvo ocurrencia dentro del lugar de reclusión. Su fallecimiento es un misterio, como lo dije anteriormente, no se le hizo necropsia al cuerpo para saber la causa exacta de la muerte. Y lo único que se conoce es que esto ocurrió por fuera del lugar donde estaba recluido y que ello
vino a darse con posterioridad al menor cometer el delito de la fuga del centro de rehabilitación en el que se encontraba. Contra lo decidido así, los demandantes interpusieron un recurso de apelación mediante escrito presentado el 24 de octubre del 2003. Mediante auto de 6 de noviembre del 2003, el tribunal concedió el recurso a los demandantes y esta corporación, por medio de un auto del 19 de febrero del 2004, lo admitió. El auto del 23 de abril del 2004 se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que se representaran sus alegatos finales. La prueba fue trasladada y de esta manera la sala valorará las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo y aquellas trasladadas del juzgado promiscuo de familia, con los fundamentos señalados. A continuación hablaremos sobre el problema jurídico. El problema jurídico es: del acervo probatorio se puede concluir que ocurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de Iván Ramiro Londoño Gutiérrez por la entidad demandada al haber incumplido con la obligación de seguridad, vigilancia y custodia que tenían a su cargo, o si, por lo contrario, se acreditaron los elementos necesarios para estimar configurada causal eximente de responsabilidad. Asimismo, en el evento que se declare la responsabilidad de la entidad demandada de manera total o parcial, se deben reconocer los perjuicios alegados por la parte demandada. En el caso concreto tenemos, así pues, que la subjuris, la sala revisa la actuación de la entidad pública demandada, que en este caso es el municipio de Pereira, con respecto a los hechos ocurridos dentro del Centro de Reeducación para Jóvenes Marcelino Osa el día 23 de abril del 2000, en donde un grupo de jóvenes se amotinaron y previamente se fugaron, en donde dentro de esto se encontraba el joven Iván Ramiro Gutiérrez Londoño, quien estuvo allí recluido por un mandato de un juez primero promiscuo de familia de Dos Quebradas Risaraldas y que previamente resultaría muerto. En consecuencia de esto tenemos que la actuación de la entidad pública no fue de manera competente, ya que ésta no cumplió con las normas que debía cumplir y actuó de manera negligente con respecto a su actuación, y así pues se le imputa el daño de antijurídico, se le imputa daño antijurídico por los demandantes. Queda claro que la parte demandada actuó de manera negligente, como ya lo he dicho anteriormente, ya que la primera obligación de este instituto es velar por la seguridad y la protección de los niños o de los adolescentes que se encuentran a su cargo. Para ello estos deben de garantizarles a estos un proyecto de vida de acuerdo a sus ideales y a sus aptitudes y a sus gustos, pero para esto deben de proveerle seguridad, empezando por allí. ¿Qué pasó? Pues este municipio hubo falta de competencia por parte de los educadores, de la parte de personal de seguridad y por la parte de los coordinadores, ya que si hubiesen estado al pendiente, pues nunca se hubiese provocado una fuga o un amotinamiento, porque eso es lo que más deben de estar pendientes en estos sitios de reeducación. Si hubiese visto una oportuna intervención por parte de estos superiores de esta institución, pues nunca se habría visto ese amotinamiento, nunca hubiese visto que había oportunidad para que sucediera un hecho como el que sucedió esa noche. Hablemos entonces sobre lo que respecta con el comportamiento del joven. Pues ya tenemos dentro de su expediente el historial del joven, pues se notó que es un joven infractor de la ley penal, que consume drogas, sustancias psicoactivas,
Además, no tiene un comportamiento adecuado ni personal, ni familiar, ni socialmente. Entonces, desglosemos todo este tema de los hechos. Yo aquí puse unas causales de responsabilidad de la entidad que se demandó. Como resumen, tenemos que la primera falta fue la que el juez tomara la decisión de darle una libertad asistida a este joven, sabiendo que ya había ingresado a un centro de reeducación anterior del que ya estaba. Se le había hecho una visita domiciliaria por parte de un superior de este, y se notó de que, aunque vivía en condiciones económicas que pues no eran tan desafortunadas, ya que su madre y su padrastro trabajaban por el bien de él y de sus hermanos, pues sí se encontró que en su entorno social podría tener problemas de relación, ya que se encontraba en un barrio que desafortunadamente no era el mejor, puede hacer malas compañías, de hecho tuvo muchas malas compañías, y además hubo una falta de autoridad por parte de la madre, la cual no le imponía una autoridad al joven como era la deseada. Pues se tomó esta decisión, pese a esta investigación que había adelantado este funcionario del instituto. Un juez decide darle una libertad asistida con unas condiciones que obviamente el joven no cumplió, ni su madre. Hubo testimonios de que este joven en esta libertad asistida nunca asistió a los centros de rehabilitación que se le asignaron, siguió comportando de manera ilícita, siguió ejerciendo actividades ilícitas, siguió ejerciendo un comportamiento inadecuado y siguió reincorporándose a las drogas y al consumo de sustancias psicoactivas. Esa es la primera causal, pues la del juez, al ver esto, dar un fallo a favor de que, o sea, tuviera una libertad asistida. Luego de todo esto, pues al joven se aprende nuevamente por porte ilegal de armas, se recluta en este instituto que ya mencionamos antes, que es el Marcelino Osa, y previo a esto el joven sigue con su mala conducta, no muestra un cambio ni una mejoría, como se encuentra plasmado dentro de todo el expediente y a lo largo de los hechos y todo lo que aquí consta. Como segunda causal tengo que los educadores del Marcelino Osa estaban a cargo de aproximadamente 23 o 24 jóvenes que obviamente presentaban malas conductas y que eran adolescentes que tenían problemas de comportamiento y de convivencia. Pues tal parece que esa cantidad de jóvenes para un educador no está bien. Mínimo por lo menos deberían haber 3 educadores por un grupo de personas tan elevado como este. La tercera causal que establecí fue la falta de personal de policía el día que ocurrieron los hechos. La noche que ocurrieron los hechos, y según lo que consta en los documentos, para el instituto deberían haber exactamente 11 policías, los cuales deberían estar repartidos por turnos. Pero ese día que ocurrieron los hechos y el amotinamiento por parte de los jóvenes, en el cual resultó sin vida el joven Jorge Iván Ramiro, solamente se encontraban 8 dentro del establecimiento. Otra causal de responsabilidad fue el descuido por parte del instituto, ya que el instituto debe proveer la seguridad y la protección de estos jóvenes, y pues al notar que hay falta de personal en cuanto a educadores, en cuanto a seguridad y en cuanto a personal de vigilancia, pues se puede notar de que el instituto obviamente hay una falta, un descuido o una falta un descuido por parte de esta. Listo, está una parte muy importante también que se debe mencionar, y es que este joven, al ser adicto a las drogas, y según lo que respecta en el Código del Menor,
Hay un artículo que es el 211 para lo que se encontraba en ese tiempo, que era la ley vigente de ese artículo. Decía que los menores que eran adictos a drogas o tuvieran una enfermedad mental deberían ser tratados de una manera diferente. ¿Qué pasa con esto? Este instituto no tenía el personal especializado para prestarle a este joven que ya venía con un comportamiento inadecuado y que además era consumidor día de por medio de sustancias alucinógenas. No contaba con ese personal. Empezando porque al momento de que se tomó la decisión de que el joven debería estar dentro de este instituto, se debió hacer en compañía de un trabajador social como mínimo o un trabajador psicopedagogo. Nunca hubo esta condición para este joven. El cuerpo de empleados de este instituto no era especializado. No se encontró que hubo un especialista o hubo un tratamiento especial para con este joven, quien como era adicto a las drogas, pues caía en un síndrome que se llama abstinencia y por lo tanto podría haberse recurrido a seguir tomando estas acciones porque es lo que normalmente ocurre. Otra causal de responsabilidad de la parte demandada es que hubo testimonio de educadores los cuales dijeron y aportaron como prueba de que no se encontraba la seguridad adecuada para el sitio. Y también de ahí se arraiga, se desprende la falta de por decirlo así, competencia de estos docentes, ya que, por ejemplo, uno al ver todos los hechos no hizo más que esconderse y correr por obviamente verse afectado su vida, pero pues tenía a cargo unos jóvenes y tenía una competencia, una responsabilidad que era la de también velar por la protección de estos. Y pues el día del amotinamiento debió llamar a tiempo, acudir a las autoridades competentes o por lo menos avisar, pero por parte de este señor, de este educador, no hubo una respuesta, no hubo un previo aviso y lo que hizo fue esconderse. Otra causal es la obligación del municipio. El municipio está obligado a velar por la protección, ejercer vigilancia y control sobre sus instituciones y sobre todo estas que son de carácter de reeducación. Bueno, el Marcelino Osa es un instituto, un centro de reeducación que es del municipio, le pertenece al municipio, por lo tanto es el municipio quien debe estar al pendiente de que tenga todos los lineamientos de seguridad al pie de la letra. Y pues hubo una clara omisión por parte del municipio, ya que nunca hubo este cuidado. También es importante mencionar que hubo una omisión de la muerte del joven por parte del instituto hacia la familia, y esto recae en una gravísima violación de los derechos humanos, porque obviamente todos sabemos que toda persona tiene derecho a morir dignamente, avisarle a sus familiares a tiempo para que estos puedan darle cristiana sepultura de acuerdo a sus creencias y religiones. Hubo una clara omisión de esto por parte del instituto, el cual jamás reportó la muerte del joven hasta que no hubo un testimonio o los familiares del joven acudieran a buscar al joven y a preguntar. Como siguiente tema tenemos lo que es la tasación de los perjuicios, empezando por los perjuicios materiales. La parte demandante, en este caso la señora madre del joven, la señora María del Carmen Gutiérrez Alarcón, solicita perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, manifestando o basando su pretensión en la frustración y la ausencia de la ayuda económica que el joven le brindaría en caso tal estuviese vivo, para la cual la sala revisó el material probatorio que se desarrolló durante todo el expediente y dice que no se encuentra probado que exista lucro cesante, que exista esta modalidad por las siguientes explicaciones. Bueno, primero que todo, el menor estaba acreditado cuando salió a una libertad asistida, como se explicó anteriormente, para que se reintegrara a la vida laboral, social
y económica, pero no hubo una reintegración, una reincorporación por parte del joven, como se encuentra probado. Asimismo, a este joven en esta libertad asistida se le asignaron unos centros de rehabilitación para que visitar, lo cual nunca acudió ni él ni su madre, por lo que hubo testimonios de una prima que afirma que el joven seguía cometiendo actividades ilícitas, de que no se había reincorporado a la vida laboral, ni tampoco a la vida social, ni tampoco a la vida escolar. También está el testimonio de la propia madre, la cual, desesperada por el comportamiento del joven, también declaró de que este era adicto a las drogas, de que no estaba elaborando ni tampoco estaba incorporado a ninguna clase de escolaridad ni nada. Entonces, para esto se deduce de la sala prueba de que el menor, contrario a desempeñar actividades laborales o académicas, se encontraba en la vagancia y adicto al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, de todo esto se deduce de que el joven no estaba ganando dinero ni estaba incorporado a ninguna vida laboral. Adicional a esto, en el centro donde se encontraba recluido, en el Marcelino Osa, nunca desarrolló actividades de sustentación. Hubo un caso hipotético, por ejemplo, pudo haber ido a trabajar a la panadería, pero eso son a la panadería o a cualquier taller que brinda el centro como para pasatiempo, para que se reincorporen, pero no sustenta que el joven estuviese ganando dinero legalmente. Entonces, para el lucro cesante no se pueden establecer, no se puede construir, el lucro cesante no se puede construir sobre casos hipotéticos, sobre conceptos hipotéticos o pretensiones fantasiosas. Miren, la manera para establecer el lucro cesante es cuantificar, cómo se cuantifica el lucro cesante es de la siguiente manera: es un cálculo que se hace en caso tal no hubiese ocurrido un evento, el evento dañoso. Entonces, como se está probando aquí, el joven nunca trabajó, nunca presentó ayuda económica para la madre, no representó ninguna ayuda económica ni de sustentación para la madre, por lo cual, y en conclusión a todo esto, los perjuicios materiales que está pidiendo la madre no se pueden conceder, ya que queda demostrado de que no existió jamás una parte donde el joven trabajara o se. Bueno, entonces el otro tema es el de los perjuicios morales. La parte autora solicita el reconocimiento de los perjuicios morales en el equivalente a la moneda nacional, que era de 2.000 gramos de oro fino, para cada uno de los demandantes o quienes representen sus derechos. Pues así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor y la aflicción que esto genera el sentimiento de zozobra, el sentimiento de congoja, de temor, de desosiego, entre otros, que invaden a la víctima directa o indirectamente en un daño antijurídico individual o colectivo. En consecuencia, y para la reparación del perjuicio moral, se diseñaron 5 niveles afectivos, lo cual va distribuido desde el primer nivel, que es la relación que comprende entre el cónyuge o una relación paterno-filial. En este caso, la madre del joven tendrá derecho a la indemnización correspondiente de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En segundo nivel se encuentra la relación afectiva en segundo grado de consanguinidad, que son los abuelos, hermanos y nietos, para lo que en este caso respecta a los hermanos y la abuela de este joven. Para los próximos niveles no los voy a tocar porque no hubo más niveles, solamente se indemnizaron de la siguiente forma, como se los voy a explicar. En el primer nivel se encontró a la madre del joven, a la que se le indemnizó con 100 salarios mínimos legales vigentes, como ya lo acabo de mencionar. También está el padrastro de Jesús Antonio Acevedo, también fue indemnizado con una suma de 100 salarios mínimos legales vigentes. Tenemos a la hermana, al hermano, a 3 hermanos en el segundo nivel, que fueron indemnizados con 50 salarios mínimos legales vigentes. Y por último, en el segundo nivel también tenemos a la abuela, que fue indemnizada con
50 salarios mínimos legales vigentes.